¿Aún estás usando for para iterar un array? En este video te voy a invitar a salir de las cavernas y de la época prehistórica y conocer los nuevos métodos y mucho más actualizados de cómo iterar un array en JavaScript. Actualmente utilizamos los métodos map, filter y reduce para iterar un array. Pero, ¿qué tienen en común y qué tienen en diferente? En común tienen que los tres son métodos de un array que necesitan como argumento un callback y que este callback tiene a su vez sus propios parámetros. ¿Qué tienen de diferente? Lo que nos devuelve. Cada uno de estos métodos de array nos va a devolver algo diferente y lo vamos a aprender a utilizar según lo que necesitemos en el proyecto. Empecemos con el método map. El método map itera sobre cada uno de los elementos de ese array a través de un callback. El callback ejecuta una función en cada uno de estos elementos y nos devuelve un nuevo array con los valores actualizados a partir del resultado. Esto nos ayuda a no tener que crear un nuevo array y utilizar el método push como hacíamos anteriormente. Vamos a ver un método sencillo. Vamos a tomar este array de números cuyos valores son todos números y vamos a utilizar el método map para que nos devuelva el doble del valor de cada uno de esos elementos. ¿Cómo es la sintaxis a utilizar? Escribo el nombre del array que quiero iterar, método map. Este método map tiene como parámetro un callback. Este callback a la vez tiene sus propios parámetros donde necesitamos el ítem que estamos iterando, el index de ese ítem que estamos iterando y el mismo array. Y el resultado de esa iteración con el método map es un nuevo array con los valores actualizados como habíamos dicho anteriormente. Entonces vamos a pasar como argumento un callback. Y ese callback va a tener, vamos a pasarle como argumento el ítem que queremos iterar. En este caso no vamos a necesitar los demás parámetros, no necesitamos pasar más argumentos para lo que queremos realizar. Hemos dicho que lo que queremos hacer es que cada vez que itere en cada uno de los ítems me dé el doble. Entonces, sabemos que este argumento ítem va a representar a cada uno de los elementos en cada iteración. Y cada vez que lo itere, lo que queremos es que nos dé el doble de valor, así que lo multiplicamos por 2. Vamos a pasar por consola para que podamos ver el resultado. Y vamos a ir a la consola y nos va a llamar la atención que lo que nos está devolviendo es un array con undefined. Y la idea es que nos devuelva un array con el doble de los números. Es decir, que nos tendría que devolver un 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, un 6, un 8 y un 10. Necesitamos depurar este error y la manera de hacerlo es no olvidarnos del return para que no nos devuelva el undefined en lugar del valor de cada uno de estos números. Entonces le agregamos return y ahora sí vemos que hemos obtenido un nuevo array. Hemos modificado el array inicial con los valores actualizados, es decir, con el doble de cada uno de los números, ya que en cada iteración ha ido por cada ítem y lo ha multiplicado por 2. Sigamos con el método filter. El método filter, a diferencia del map, no nos crea un nuevo array, sino que nos va a crear como una porción de ese array, un subconjunto del array, cuando nosotros le demos una condición a cada uno de los elementos y que esa condición nos devuelva que sea verdadero. Por ejemplo, nosotros queremos saber, queremos que nos devuelva cuáles son los números mayores de 3 en ese array. La sintaxis es muy parecida al map, también tiene un parámetro que es un callback. Ese callback tiene como parámetros el items, el index y el array.
con la diferencia que esta vez no nos devuelve un nuevo array, sino como una porción, un subconjunto de ese array cuando los items van dando verdadero en la condición que le damos. La sintaxis también es muy parecida. Tomamos el nombre del array que estábamos trabajando, mi array, utilizamos el método filter, dijimos que necesitamos que tiene como parámetro un callback, y vamos a decirle que en cada iteración este item va a valer cada uno de los números que tenemos acá y que nos devuelva los items que sean mayor de 3. Entonces la idea es que en la primera iteración corrobore si 1 es mayor a 3. Como no lo es, no lo va a pasar a nueva porción de array, el nuevo subconjunto. En la segunda iteración vamos al 2, no es mayor que 3. El segundo tampoco es igual, necesitamos que sea mayor. Y cuando llegamos al valor 4, lo va a pasar al nuevo array porque cumple con la condición de que sea mayor a 3. Cuando lleguemos al 5, también va a ir al nuevo array porque cumple la condición de que sea mayor a 3. Vamos a pasar por consola entonces este resultado para verificar que sea así. Y finalmente reduce, que como la palabra lo dice, reduce todos los items de ese array a un único valor. En este caso necesitamos dos parámetros, el callback y un valor de inicio. Y el mismo callback tiene sus propios parámetros, que es el valor previo, el valor actual y el valor del índice. Entonces vamos a seguir trabajando con este array. Y esta vez vamos a pedirle que nos dé el resultado de la suma de todos los valores. Entonces, constant reduce, y le vamos a llamar a este array, le pasamos el método reduce y habíamos dicho que teníamos dos parámetros. El primero era un callback. Y el segundo es cuál es el valor inicial donde vamos a empezar a acumular. En este caso va a ser 0. Y ahora paso a explicar cómo funciona. Lo que nosotros queremos es que cuando inicie el callback, tome el valor anterior actualizado hasta ese momento y le suba el valor actual. Entonces vamos a pasar el valor previo y el valor actual, y que me sume el valor previo con el valor actual. ¿Cómo va a trabajar? Va a iterar. Vamos con el 1. No hay un valor previo a la que le sumemos 1, y esta es la razón por la que nosotros debemos darle ese valor inicial como segundo argumento. Porque en la primera iteración lo que va a hacer es tomar ese valor inicial y sumarle el valor actual, que es 1. Okay. Este es el valor resultante. En la segunda iteración va a tomar el valor 2 y le va a sumar el valor previo, que es 1. Okay, entonces el valor previo es 1, que es el que obtuvimos en la iteración anterior. Le subamos el valor actual y obtenemos 3. Entonces así es como vamos a ir acumulando en cada iteración, tomando el valor anterior, el número 3, y le sumamos el valor actual, que estamos acá, 3. Este es el valor previo, este es el valor actual del ítem,
y así sucesivamente hasta ir completando todas las iteraciones. En cada una de ellas va a tomar el valor previo y le va a ir sumando el valor actual hasta obtener un único resultado, que esa va a ser la salida. Entonces en la última iteración es 10, el último ítem es 5 y el valor final es 15. Vamos a pasar por consola. Vamos a ver que efectivamente ha acumulado cada uno de los valores, tomando el valor previo más sumándole el valor actual, y el valor final es único y que es el número 15. Este proceso lo hace de izquierda a derecha. Podemos realizarlo de derecha a de izquierda utilizando el método, en lugar de reduce right. ¿Vieron qué código limpio, qué código sencillo? Que una vez que entendemos el proceso y cuáles son los parámetros y qué estamos haciendo, podemos resolver scripts mucho más complejos e incluso los podemos ir combinando, filtrando primero un array, después con ese resultado podemos ir a buscar un valor único a través de reduce y mucho más. Es decir, que pateamos el for, nos actualizamos y ya salimos de la época cavernícola. Y espero que haya sido súper interesante este video. A mí me parecieron estos métodos muy buenos, geniales, y los invito a seguir por este canal. Cualquier pregunta que tengan de frontends, yo estoy acá para responder. Gracias por estar y a seguir codeando. Hasta luego.